Pues nada, como comentaba Pablo, pues bueno, os voy a comentar un poquito cómo analizarlos. Y bueno, como he hecho un pequeño spoiler, pues quizá no es la herramienta más adecuada, ¿no? La parte de Data Studio y BigQuery. Os voy a, digamos, un caso habitual que tenemos en Más Móvil, ¿no? Que, bueno, tenemos, como sabéis, una serie de sinks que desde los contenedores, ¿no? Nos están volcando los logs en tablas de BigQuery. Esto, pues bueno, tiene ciertas implicaciones, como que el esquema es autogenerado, ¿no? Y hay bastantes errores de exportación, como podemos ver en esta captura, ¿no? Por ejemplo, hay 214 tablas o días, ¿no? En este caso, pues son tablas tarde, bueno, que tienen errores, ¿no? Esto, bueno, también ahora mismo, según cómo lo estamos creando, no tienen ninguna política de expiración estos datasets y posiblemente pues estemos generando y almacenando información totalmente inútil, ¿no? Y es bastante información, vaya. Ahora mismo, pues por ejemplo, el día de ayer, o antes de ayer, pues tenemos en FTVAUS 23 gigas de logs en BigQuery, ¿no? Que es bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez que tienes los logs, una práctica habitual es utilizar Data Studio de este tipo de esta manera, ¿no? Como sabéis, Data Studio puede tirar directamente, o sea, de muchas fuentes de datos, ¿no? Y una de ellas es BigQuery, ¿no? Y en ocasiones, pues intentamos, a base de expresiones regulares y diversos filtros a nivel de SQL, realizar, por ejemplo, la auditoría pues en este caso, como podemos ver en la query, de todos los meses, bueno, sería de 2 meses, ¿no? De 2021, simplemente para sacar métricas a lo mejor de qué número de peticiones han ido ok y qué número de peticiones han ido incorrectas. Todas estas queries pues tienen mucho impacto en lo que es nuestro motor, ¿no? de BigQuery. Entonces ocurre algo parecido a esto, ¿no? Que nos encontramos con que el dashboard que hemos generado no funciona correctamente y estamos impactando un poco en el uso de BigQuery, más para la parte del data y de analíticas, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría un poquito, antes de realizar este tipo de cosas, pues darle una vuelta, ¿no? Y pensar qué buscamos, ¿no? Si realmente estamos buscando lo que es una monitorización, por así decirlo, el estado de nuestras peticiones, si son ok o codes, o que son unas métricas, vaya, pues quizá la parte que debemos utilizar es el stack que conocemos todos, ¿no? Con Grafana, Prometheus e incluso con Alert Manager, porque ya tendríamos un aviso de que algo está yendo mal, ¿no? Y tendríamos que ser nosotros reactivos cuando algo falla, ¿no? Y nos levantan la mano y analizamos ese incidente. Por otra parte, tenemos la parte de Google Login, bueno, Stackdriver, ¿no? Antiguamente. Y bueno, pues quizá para analizar un incidente o unas peticiones que no van correctamente, pues es una herramienta adecuada, ¿no? Y en el caso de BigQuery, ¿no? Pues igual se puede utilizar para temas más a lo mejor de auditoría, puesto que Google Login no mantiene tiene un tiempo de expiración de 30 días, si mal no recuerdo, por defecto. Pues bueno, quizá a lo mejor en BigQuery puede ser un sitio, aunque también se podría ampliar esa capacidad de Google Login por defecto. Y bueno, esto es un poquito lo que, digamos, el estado del arte de todas las herramientas que creo que utilizamos, aunque seguramente me esté dejando algunas, ¿no? En el tintero. Y bueno, eh, por pasarlo un poquito, cada una de ellas, pues con Grafana, como he comentado, se pueden crear, con Prometheus, el Manager y este podemos crear alarmas, ¿no? Incluso ser avisados por medio de Opgenie de que algo realmente está yendo mal. Y podemos crear métricas custom, es decir, podemos a lo mejor crear métricas de negocio del número a lo mejor de ventas. Se podría llegar a meter aquí, ¿no? Y también hay muchas de estas métricas que igual ya nos las dan el propio Istio, a lo mejor, que usamos como Service Mesh, o Java Velvet.
Por otra parte, Google Login es una herramienta bastante útil, ¿no? Para la revisión de estos logs, ¿no? Como comentaba antes, tiene una política por defecto, en nuestro caso, de 30 días de expiración, es decir, no podemos ir más atrás de 30 días porque no tendremos logs. Y es muy importante, y esto lo recalco, el uso de las de librerías compatibles, ¿no? Porque si no, los logs van a aparecer como si fueran siempre con una severidad de error, ¿no? Y esto, pues bueno, no sería tan potente, ¿no? Realizar estas búsquedas y estos filtrados. Y por último, un poquito ya lo que queríamos un poquito abordar en esta tabla sería la parte de BigQuery, ¿no? Que en mi opinión no siempre es necesario, ¿no? No siempre es necesario meter todos los logs de nuestros aplicativos en esta base de datos, ¿no? Que nos puede servir para auditar a lo mejor ciertos eventos ha pasado si no los tenemos esos logs en otro sitio, ¿no? Pero quizá seguramente no sea la forma, desde luego, más barata de hacerlo, ¿no? Y todo esto, pues, como os comentaba, pues suele afectar las consultas a los que tenemos, ¿no? Entonces, en ocasiones es necesario, ¿no? Este tipo de usos, ¿no? Y cómo podemos evitar tener este impacto, ¿no? Y que vaya nuestro dashboard un poquito mejor. Podemos hacer el uso de queries programadas, ¿no? Nocturnas, que vayan haciendo, por ejemplo, un volcado a una tabla todas las noches, ¿no? En esas horas, digamos, en horario valle, no hay mucho uso de BigQuery y que podemos utilizar ese cómputo, ¿no? Y crear una tabla directamente y ser consultada mediante el Bay Engine, que bueno, que no se proporciona aceleración, ¿vale? Y no impacta tanto en ese uso, ¿no? Con Data Studio. Entonces, pues esta query, por ejemplo, pues sería una de las candidatas, ¿no? Para meterla en una query nocturna, ¿no? Y colocarlo en una tabla, digamos, en BigQuery. Aunque, como digo, a lo mejor esto podría ser directamente un dashboard de Grafana. Por otra parte, también se pueden crear tablas directamente de auditoría, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el Data tenemos tablas que generan los microservicios, ¿no? Que directamente pues las usamos como una especie de logs, de tabla de control de todos los eventos que van sucediendo. Y con esto, pues bueno, no impactamos generando, digamos, más uso de BigQuery de lo necesario. Y bueno, esto es un poquito todo, entonces yo como recomendaciones, ¿no? Sobre todo evitar el uso en medida de lo posible de utilizar como fuente de datos en Data Studio Custom Queries, ¿no? Intentar utilizar directamente tablas y luego generar cierto procesado en el propio Data Studio. Y bueno, si esto no es posible, pues crear esas tablas, quizá pues como consultas programadas por la noche, o uso directamente desde el aplicativo, ¿no? Que genere esas tablas de las que queremos consultar. Y pues de la misma manera que Data Studio en sí no es una herramienta de monitorización, sino a lo mejor es una herramienta más bien de reporting, ¿no? Y bueno, y pensar siempre si necesitamos ese sync de los logs hacia BigQuery, ¿no? Y bueno, en definitiva, pues esto era lo que os quería contar. Ha sido muy rápido, pero bueno, Yo un poco al hilo esto. de lo que comentas, Sergio, que oye, muchas gracias por la presentación. Sí que nos hemos dado cuenta, trabajando con compañeros, oye, es que estoy analizando, pues, tengo unos data studios y es que BigQuery me va muy lento, ¿no? Era una de las cuestiones más recursivas. Y efectivamente iba lentísimo, iba muy, muy lento, sobre todo porque no estaba preparado para utilizarse o exprimirse de la manera en la que la estábamos, lo que comentas tú, Sergio, de una custom query muy, muy, muy grande a la hora de cargar un dashboard, y había dashboards que nos hacían funcionales, y cuando hablamos de que nos hacían funcionales es tiempos de carga de las gráficas de varios minutos. Si encontramos una situación en la que estamos trabajando con un data studio en el que tienen tiempos de carga, yo diría un threshold de más de 30 segundos en cargar, es que seguramente o no sea un caso de uso para Data Studio
o no esté optimizado para cargarse en Data Studio, una de las dos. Y con las cosas que comenta Sergio de, oye, o teniendo las tablas directamente preparadas desde la aplicación y no explotando logs en bruto, o teniendo preprocesado intermedio a la hora de presentar los datos en BigQuery para traerlos en Data Studio, son posibles soluciones que nos pueden ayudar muchísimo a la hora de trabajar con esos datos. Pero bueno, también para entender, oye, ¿por qué tenemos todos los logs de los microservicios de las aplicaciones que tenemos en Kubernetes en BigQuery si luego esos datos no están preparados para trabajar con Data Studio? Bien, BigQuery no es exclusivamente usable con Data Studio, ¿no? Tú puedes trabajar con los datos que tienes en BigQuery sin necesidad de un Data Studio, haciendo queries directamente sobre BigQuery o teniendo procesos externos con Dataflow o con Machine Learning que sean capaces de explotar esos datos, ¿no? Entonces, son datos que siempre son muy útiles, sobre todo por temas de auditoría y poder encontrar errores más allá de esos 30 días que comentaba Sergio que tenemos en Google Cloud Logs, ¿no? Que en BigQuery tenemos una protección ilimitada. Entonces, bueno, simplemente eso, que recalcar un poco lo que ha comentado Sergio de, oye, tener los datos en BigQuery de las aplicaciones no quiere decir que sean datos directamente explotables con Data Studio. Si nuestro fin es explotarlo, tenemos que pensarlo con anterioridad, seguramente preparar la aplicación para presentar esos datos en BigQuery y poderlos luego explotar con Data Studio, o si no, trabajar con soluciones intermedias para que esos Data Studios tengan sentido. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna preguntilla o alguna experiencia que haya querido compartir cuando haya trabajado con Data Studio, explotando grandes cantidades de datos que no estuvieran muy bien estructuradas o con logs. Sí, no, confirmar lo que dices, que sí que al final lo de tener la tabla intermedia ayuda mucho, aparte de que no te regañen ahí de que, o sea, del consumo de recursos que eso supone, ¿no? Y de loss y de todo eso, sí que cosas que pueden estar cargando en 1 minuto y medio, 2, 3, o de hecho cuando ya se va a esos tiempos normalmente no carga, y cuando lo tienes en una tabla más o menos fija y preparadita para a medida del Data Studio, pues carga en segundos.